En este video continuaremos con el tema de las unidades de concentración en soluciones. Específicamente estudiaremos la unidad de concentración denominada fracción molar, que se simboliza con una X. Resulta que hay casos en los cuales se necesitan unidades de concentración en las cuales todos los componentes están expresados en moles, y esto se logra mediante la fracción molar. La fracción molar X de un compuesto Y decimos que son las moles de ese compuesto presentes en las moles totales, es decir, es la relación entre las moles del compuesto Y sobre las moles totales. En general podemos decir que la fracción molar se define como la relación entre las moles de un componente y las moles totales presentes en una solución. Recordando entonces que una solución SLN se compone de un soluto más un solvente, decimos entonces que para cada uno de estos dos componentes en una solución se puede determinar su respectiva fracción molar. Tenemos entonces que la fracción molar del soluto es igual entonces a las moles de soluto sobre las moles totales que corresponden a las moles de la solución. Y asimismo la fracción molar del solvente decimos que es igual a las moles de solvente sobre las moles de solución, recordando que las moles de la solución vienen a ser igual a la suma de las moles del soluto más las moles del solvente. Y en estas expresiones que denotaremos como la número 1 para la determinación de la fracción molar del soluto, la número 2 para la determinación de la fracción molar del solvente y la número 3 para el cálculo de las moles totales o moles de la solución, decimos entonces que X sub STO es la fracción molar del soluto. X sub STE es la fracción molar que abreviamos FM del solvente. Y N sub SLN son las moles de solución. Ahora bien, si observamos, podemos sumar las ecuaciones 1 y 2 obteniendo lo siguiente, que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente va a ser igual a las moles de soluto sobre las moles de solución más las moles de solvente sobre las moles de solución. Resolviendo entonces estas fracciones, observemos que tenemos un denominador común, por tanto sumamos los numeradores, es decir, las moles de soluto más las moles de solvente, y dividimos entre el denominador común, que son las moles de solución. Ahora bien, por la ecuación 3, la suma de las moles del soluto más las moles de solvente es igual a las moles de solución. Por tanto, tenemos moles de solución sobre moles de solución, lo cual nos da el valor de la unidad, ya que ambos términos se cancelan, y obtenemos entonces que la suma de las fracciones molares del soluto y del solvente es igual a 1, con lo que obtenemos una cuarta ecuación de gran utilidad. Vamos ahora a resolver un ejemplo referente a cálculos con fracciones molares como unidades de concentración en soluciones. El ejemplo sobre el uso de fracciones molares como unidades de concentración en soluciones dice lo siguiente: calcular la fracción molar de cada componente en una solución que se prepara disolviendo 400 gramos de NaOH hidróxido de sodio en 1 litro de agua. Vamos a resolver entonces el presente ejemplo identificando las variables que nos dan en el enunciado. Primero definamos quiénes serán el soluto y el solvente de esta solución. Tenemos que el soluto STO va a corresponder al NaOH, en tanto que el solvente vamos a decir que es el agua. Nos solicitan determinar la fracción molar de cada componente. Por tanto, nos solicitan la fracción molar del soluto, así como la fracción molar del solvente, X sub STO y X sub STE respectivamente. Nos indican que la solución se prepara disolviendo 400 gramos del soluto en 1 litro del solvente. Por tanto, escribimos W STO, es decir, la cantidad de soluto en gramos, igual a 400 gramos de NaOH, y nos dan
el volumen del solvente, que es igual a 1 litro, aunque no nos dan el dato de la densidad del solvente. Para el agua, la densidad se puede tomar como aproximadamente igual a 1,0 gramos por mililitro. Por tanto, en cuanto al volumen del solvente, va a ser preferible trabajar en unidades de mililitro. Para ello multiplicamos el valor dado de 1 litro por el siguiente factor de conversión, 1000 mililitros, que se relacionan con 1 litro. Cancelamos las unidades de litros y obtenemos el valor del volumen del solvente igual a 1000 mililitros. Como nos solicitan determinar las fracciones molares, necesitamos entonces determinar tanto las moles del soluto como las moles del solvente. Empecemos determinando las moles del soluto, es decir, del NaOH. Tenemos que las moles del soluto van a ser igual a la cantidad en gramos del soluto sobre la masa molar del soluto. En esta expresión entonces vamos a reemplazar los valores y tenemos que las moles del soluto van a ser igual a 400 gramos del NaOH, que es el soluto, sobre el peso molecular del soluto, que lo determinamos a continuación. Decimos que el peso molecular del soluto igual al peso molecular del NaOH es igual entonces a un átomo de sodio por el peso atómico del sodio, que es 23, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, más un átomo de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, y esto nos da un valor de 40 gramos de hidróxido de sodio por mol de hidróxido de sodio. Reemplazamos entonces el valor obtenido en la expresión que estamos desarrollando, es decir, 40 gramos de NaOH por cada mol de NaOH. Cancelamos las unidades de gramos de NaOH con gramos de NaOH y obtenemos el valor de las moles de soluto igual a 10 moles de NaOH. Hemos determinado entonces las moles de soluto. Ahora determinaremos las moles del solvente. Luego de haber determinado entonces las moles de soluto, vamos a determinar las moles de solvente, pero para ello determinemos la cantidad en gramos de solvente. Haremos uso entonces de la definición de densidad de una sustancia, en este caso el solvente, que es el agua. Recordemos que la densidad es la masa de una sustancia sobre el volumen de dicha sustancia. Por tanto, la densidad del solvente es igual a la cantidad másica del solvente sobre el volumen del solvente. Y de esta expresión despejamos la variable W del solvente, es decir, la cantidad másica del solvente. Tenemos que esa es igual a la densidad del solvente por el volumen del solvente. Habíamos dicho entonces que la densidad del solvente, es decir, el agua, la vamos a considerar como igual a 1,0 gramos por mililitro. Por tanto, en esta expresión reemplazamos dicho valor. Tenemos que la cantidad másica del solvente es igual a 1,0 gramos del solvente por mililitro del solvente, que multiplica el volumen del solvente, que son 1000 mililitros. Cancelamos las unidades de mililitros y obtenemos que la cantidad en gramos de solvente es igual a 1000 gramos de solvente. Ahora, para determinar las moles de solvente, empleamos la definición de moles, que decimos que es igual a la cantidad másica sobre la masa molecular. En esta expresión entonces reemplazamos el valor de la cantidad másica, 1000 gramos de solvente, es decir, del agua, y lo dividimos entre el peso molecular del agua, que determinaremos a continuación como m del agua igual a 2 átomos de hidrógeno por el peso atómico del hidrógeno, que es 1, más un átomo de oxígeno por el peso atómico del oxígeno, que es 16, y eso nos da un valor de 18 gramos de agua por cada mol de agua. Reemplazamos entonces este valor en la expresión que estamos desarrollando y cancelamos las unidades de gramos de agua con gramos de agua, por lo que obtenemos finalmente el valor de moles de soluto igual a 55,56 moles de solvente, es decir, moles de agua. Conociendo entonces las moles de soluto y las moles de solvente, procederemos a determinar las fracciones molares de cada uno de ellos.
Antes de determinar las fracciones molares del soluto y del solvente, determinemos las moles de la solución. Recordemos por la expresión que obtuvimos anteriormente que las moles de la solución van a ser igual a las moles del soluto más las moles del solvente. Reemplazando valores tenemos que esto va a ser igual a 10 moles más 55,56 moles, lo que nos da un valor de 65,56 moles de solución y que aproximamos a 65,6. Determinemos entonces la fracción molar del soluto. Tenemos que esta es igual a las moles de soluto sobre las moles de solución. Reemplazando valores tenemos que eso es igual a 10 moles de soluto sobre 65,6 moles de solución. Y esto nos da entonces un valor en cuanto a la fracción molar del soluto igual a 0,152 como fracción molar del soluto. Como fracción molar del solvente tenemos que esta es igual a las moles de solvente sobre las moles de solución, igual esto a su vez al valor de 55,56 moles sobre 65,6 moles. Eso nos da una fracción molar del solvente igual a 0,848. Podemos verificar esos valores empleando la cuarta ecuación obtenida, que recordemos que nos dice que la suma de las fracciones molares, es decir, la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente, debe ser igual a la unidad. Por tanto, sumamos 0,152 y 0,848 y eso nos da el valor de 1. Hemos resuelto entonces el presente ejemplo referente al cálculo de las fracciones molares como unidades de concentración en soluciones.